Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Damos la bienvenida bueno, a este momento en donde vamos a estar conversando aquí con Majo acerca del proceso de transformación, ¿cierto? Y principalmente la primera etapa, lo que implica la toma de conciencia, lo que ocurre cuando nos damos cuenta, por un lado, que necesitamos un cambio en nuestras vidas, pero por otro tenemos toda una historia detrás que en el fondo a veces nos impide o nos hace más difícil, más denso ese tránsito hacia lo que realmente queremos, ¿cierto? Así es, la toma de conciencia es fundamental. Luego vienen muchos también compromisos, como el compromiso con uno, que también marcan la diferencia. Pero el hacernos conscientes, primero de lo que somos, ¿no? De nuestra vida, de lo que estamos experimentando, de lo que estamos viviendo, y muchas veces, como decías, de alguna manera quizás programada, ¿no? Cuando incluso tomas conciencia de lo que no es como tú estás diseñando o queriendo para tu vida, ya es el gran paso. Cuando ya esa mente se abre, nos permitimos reconocer que hay mucho que desconocemos y que hay mucho que podemos conquistar a la vez a través de justamente el conocernos a nosotros y tomar esa conciencia de seres creadores. Se abre un mundo nuevo que es necesario de abrir para poder ir primero conociéndonos, descubriéndonos, ¿cierto? Tomando compromisos, dirigiendo nuestros pasos, creando un mapa de ruta, etcétera. Sí, entendiendo que se trata de un camino y el cual tenemos que estar abiertos a recorrerlo, a querer recorrerlo, precisamente porque estamos a veces acostumbrados a que todos los resultados, todo se dé de forma inmediata. Resulta que, claro, todo se va dando por etapas y va a requerir siempre de un compromiso nuestro a querer vivir cada una de estas etapas. Incluso, claro, en las etapas en donde estás viendo resultados y que todo funciona, pero también en las otras etapas en donde quizás no todo está resultando tan automático, pero es precisamente porque vas derribando, vas sacando capas, ¿no? Todas esas capas que te habían puesto encima todos estos años, tenemos que ir sacándolas una a una y precisamente ese es como el principal compromiso que hay que tomar, un compromiso para con uno y de querer realmente recorrer este camino y acompañarse, porque aquí se trata que te vas a estar acompañando tú a ti misma, a ti mismo, y, y en el fondo es ahí donde está el gran desafío, ¿cierto? En querer vivir este camino, querer asumir la responsabilidad por la propia vida, que también es, eh, es un desafío enorme, ¿cierto? Y es un desafío súper lindo, en el fondo darte cuenta que en el fondo tú te haces cargo, te haces responsable y dejas de tener ese rol de víctima, por un lado, de las circunstancias y asumes ese rol creador, ese rol protagonista, pero todo eso se da en un contexto de un proceso, ¿cierto? De querer vivir y experimentar todo ese proceso con todo lo que venga, sabiendo que está dirigido finalmente a tener una vida en conexión con tu bienestar, en conexión con tu verdadera esencia, estar dispuesto a transformarte, ¿cierto? Sí, escuchándote hablar y conectando también con la Escuela Expansiva del Bienestar, lo que promovemos, ¿no? Es esa conciencia de bienestar. Muchas veces puedes estar en un punto crítico en el cual te das cuenta que lo que estás experimentando no es lo que quieres. Vamos a decirlo de manera simple, ¿no? No estás así como satisfecho con tu momento presente. Y es válido. Si bien es cierto, hay que honrar la historia, tenemos que conectar con el agradecimiento, etcétera, pero ese punto de darnos cuenta que hay áreas de nuestra vida o situaciones puntuales que, en fin, o se están repitiendo o no te conectan con tu mayor bienestar o no te conectan más que con lo que tú realmente quieres experimentar y puedes estar confundido, confundida y no sabes por dónde tomar esta situación porque comprende internamente, quizás no tan claramente, pero hay algo de ti que sabe que es necesario ese cambio. Lo podemos llamar que el orden o la claridad puede llegar a ti si tomas o le das la importancia a la conciencia de bienestar. Porque a lo mejor no puedes tener muy definido exactamente si quieres seguir viviendo en el mismo lugar que estás, si quieres ese mismo trabajo, si quieres esa misma pareja, etcétera. Pero tal vez
la conciencia de un mayor bienestar para tu vida sea el norte, o sea, la punta de flecha, que va a empezar a mover tu energía, tu intención hacia justamente ir definiendo qué es bienestar para ti. Pero lo primero podría ser que en ese momento quizás de que empiezas a tomar conciencia y que las cosas no están claras, poner ahí, vamos a decir, si el concepto de bienestar es fundamental para que no te sientas desorientado o desorientada, y desde ahí en donde se empieza a tomar todo esto, que es el desarrollar la conciencia, escuchar nuestros pensamientos, ¿cierto? Y todo ese mundo que se mueve luego que tomas conciencia. Y en este caso en particular, como promueve la escuela, esa conciencia de bienestar. Sí, entender que en este periodo de adaptación, porque uno tiene que adaptarse a esto, a darse tiempo uno mismo. En este mundo en donde estamos corriendo de un lado para otro y tenemos un montón de compromisos, compromisos con el mundo exterior, compromisos con la familia, compromisos en el trabajo, el comprometerse con uno mismo, para muchos, en un comienzo termina siendo a veces un peso más, ¿no? Como decir, tengo que más encima dedicarme tiempo a mí, o sea, dentro de todo lo colapsada que puedo estar en mi día a día, tengo que dedicarme tiempo a mí. Pero de a poco, o sea, de a poco es reinstaurar ese diálogo interno primero, entender que tienes que ir siendo constante, ir asumiendo, adaptándote a nuevos hábitos también. El mantener un diálogo interno también es un hábito, ¿cierto? El darte espacios de tiempo y que no son muchos, o sea, esa conexión, yo creo que siempre el partir, por ejemplo, por esa conexión en la mañana temprano y la conexión antes de dormirte, son dos puntos en el día donde siempre vas a tener un espacio de tiempo para, ¿cierto? Ahora, si en el día tienes más momentos todavía, mejor, pero partir por esos momentos donde sí o sí te puedes garantizar el tiempo de tranquilidad para hacer esta conexión, para restablecer el diálogo, para ir, nosotros siempre lo hemos mencionado, el comenzar a escribir, ¿cierto? El comenzar a soltarte en esta nueva, eh, una nueva dimensión de vida, ¿no? En donde el protagonista y la prioridad empiezas a ser tú. Sí, ese diálogo interno es fundamental, ¿cierto? Que cultivarlo porque eh, la realidad externa no se va a transformar mientras tu realidad interna, o sea, ese diálogo interno no empiece a ser fuerte, a tener una voz certera y clara. No quiere decir que los pensamientos van a ser siempre perfectos, que no te vas a de pronto a decir o no te vas a desalentar a ti mismo. Quiere decir que vas a ser más consciente de ese diálogo interno y que día a día, proceso a proceso, vas cultivando ese diálogo interno, que es el que te permite escuchar, potenciar esa voz interna que es tu sabiduría máxima, ¿no? Que es esa parte de ti que sabe muy bien lo que es mejor para ti, que sabe cuidarte, que sabe escucharte, que muchas veces tiene la respuesta, pero nosotros solemos a querer buscar la respuesta fuera, ¿no? Pero es parte también de la vida. Lo importante es que ese diálogo interno siempre esté potenciando esa voz potente de ese ser interno que sí sabe, ¿no? Que sí, que tú lo, no le quiero poner un nombre en particular, pero cada uno de nosotros sabe esa vocecita de la conciencia que está ahí diciéndote, sigue, ¿no? Cuando nos desanimamos, cuando está todo difícil, está esa vocecita diciendo, bueno, esto puede ser distinto, aunque tu otro lado diga que está complejo, que está difícil, ¿a qué voy? Que esa voz hay que potenciarla, hay que escucharla, porque es la que te va a permitir generar cada vez mayor conciencia y poder argumentarte a ti misma esa parte de ti que no está queriendo generar ese cambio, esa transformación, y que te va a estar, como decía, argumentando para sostener todo ese mayor bienestar que tú ya sabes que puedes cultivar. Sí, hay una voz que nos tiene acostumbrados a llevarnos al pasado y al futuro rápidamente, al pasado en forma de recuerdos, de trauma, experiencia, lo que sea, y al futuro en forma de preocupaciones, de no saber qué va a suceder, etcétera. Y resulta que, claro, es ahí donde nosotros tenemos que recurrir a las herramientas eh,
que nos traigan de nuevo al momento creador, ¿no? Que es el momento presente, el momento donde nosotros comenzamos a hacer las cosas de forma diferente. Aun cuando vamos a tener siempre espacios donde nos vamos a ir, es inevitable que tengamos recuerdos, memorias, es inevitable que pensemos acerca de qué va a suceder, pero cuando estés en esos momentos, por eso es tan importante lo que hablamos de la toma de conciencia, cuando empiezas a hacerte como un experto en tomar conciencia o darte cuenta de que te estás yendo y tener esas herramientas para volver al momento presente. Herramientas como, por ejemplo, simplemente conectar con tu respiración, simplemente el escribir, el simplemente hacer algo que te guste, cosas sencillas, cosas simples, que te inviten a conectar con tu espacio propio, con tu voz interna. Y eso se va dando en el tiempo. Aquí tenemos que imaginarnos el típico ejemplo del vaso, ¿cierto? Si tú tienes un vaso que está lleno de una cierta información, ese vaso que te llena de pasado, de futuro, etcétera, y quieres realmente experimentar algo nuevo en tu vida, de a poco va llenando de nueva información ese vaso hasta que pasa a ser algo diferente, ¿no? Por ejemplo, si tienes un vaso de X cosa que no te está haciendo bien y quieres llenarlo de agua pura, de energía vital, bueno, eso de a poco lo vas llenando de esa nueva información, pero requiere de esa constancia, requiere del darse cuenta, requiere de cuando te vas para un espacio que no te agrada, volver y ver qué es realmente lo que sí quieres, lo que sí te hace bien. Y eso, al principio puede ser un ida y vuelta constante, pero cada vez vas a estar con mayor foco. Y eso es como el mensaje también al no seamos impacientes en este proceso de transformación, porque en el fondo la invitación a que siempre vayamos avanzando, siempre vayamos de la mano y no olvidemos cuál es nuestro foco. Por eso nosotros siempre como escuela proponemos el poder definir cuál es el bienestar para ti, esa definición de bienestar en cada una de las áreas de la vida, porque eso me va a llevar siempre al norte, siempre me va a llevar hacia dónde quiero, cómo me quiero sentir, porque acá también siempre se trata del cómo me quiero sentir. Creo que eso es súper importante, porque si no los pensamientos nos llevan de un lado a otro. Pero el cómo nos queremos sentir, el capturar esos momentos donde me siento bien, ¿cierto? Y ahí empiezo a ver qué es lo que me hace sentir así. Claro, ahí Ujú, hay una sí. clave fundamental que tiene que ver con la coherencia, porque primero cuando tomamos esta conciencia, obviamente es un estado expansivo de todo nuestro ser, de tu cuerpo físico, mental, emocional, energético, etcétera. Normalmente va a ir conectado, va a partir por un sentimiento, ¿no? Como decíamos, me voy a dar cuenta, porque me siento mal, de que hay algo que tengo que transformar en mi vida, ya sea en un área de mi vida o en toda mi vida o en dos áreas de mi vida, etcétera. El punto es que va a haber un sentir. Y probablemente en ese sentir también van a haber pensamientos y creencias asociados, ¿ya? Entonces ahí tenemos ese match que hace que nos resulten ciertas cosas en la vida, ¿cierto? La realidad se manifiesta de acuerdo a eso. Entonces, ¿por qué primero partimos como con ese diálogo interno y por qué lo encontramos fundamental? Porque probablemente hay un deseo en ti con el que sí puedes conectar, porque yo creo que todas las personas en una etapa o en una experiencia por lo menos nos hemos podido sentir plenos y plenas y hemos podido saborear ese sentir liviano, feliz, ¿cierto? Que todo está perfecto. Incluso estando en conocimiento de desafíos, aún así te sientes con la capacidad de vivirlo, ¿cierto? Y de salir adelante y te sientes como que todo fluye, ¿ya? Entonces, esa es una parte. Y la otra parte de lo que estamos hablando del diálogo interno. Entonces, ¿por qué es importante cultivar ese diálogo interno para poder conectar en mayor coherencia con ese sentir? ¿Ya? Entonces, ese diálogo interno es el que va a estar, de alguna manera, eh, dirigiendo los pensamientos hacia pensamientos más que positivo, porque sí, lo positivo es positivo, pero que tenga un sentido, que tenga un para qué. O sea, yo no me voy a decir, no, yo voy a estar bien porque sí, porque tengo que estar bien. No, es un argumento, es un diálogo interno que tú vas a decir, yo quiero estar bien porque lo merezco, porque he trabajado mucho, porque es lo que quiero atraer a mi vida, yo ya sé que puedo atraer el bienestar a mi vida, ¿cierto? Etcétera. Entonces, le vas argumentando a tu mente, entre comillas, tus pensamientos, incluso vas ya
transformando tus creencias, las más superficiales, en cuanto a poder conectar con un mayor bienestar y luego empiezas a tener esa sintonía con tu sentir, con tu corazón. Empiezas a saborear ese bienestar, empiezas a querer atraerlo a tu vida y como dice Iván, es lógico que van a haber momentos que no, de hecho a mí me pasa que cuando estoy muy cansada, claro, a uno se le pone la máquina más pesada. Entonces, por ejemplo, una herramienta fundamental es también aprender a descansar, a darte un momento de relajación, ¿cierto? Para poder de nuevo unificar y retomar el camino con esa unión de tus pensamientos en coherencia con ese sentir y bueno, y ponemos el ejemplo de mayor bienestar porque es el estándar, ¿no? Tal vez tú quieras estar cultivando un trabajo diferente y quieras estar eh, cultivando tus pensamientos de acuerdo a un nuevo trabajo, conectando tu sentir a cómo te estás queriendo sentir en este nuevo trabajo, etcétera. Pero vamos aquí a hablar como de bienestar porque es como eh, es general, ¿no? Es amplio y todos queremos bienestar. Yo creo que todo finalmente va a eso. O sea, incluso cualquier área que tú quieras desarrollar, como dices tú, trabajo, salud, relaciones, etcétera, todo eso va conectado finalmente con qué nos hace sentir bien, porque incluso ya no va a ser tan, digamos, no va a ser de repente tu mentalidad el simplemente el cambiar un trabajo por tener una mayor remuneración, sino que lo vas a conectar con realmente tu bienestar. O sea, que eso vaya en completo equilibrio, porque ¿qué se produce? Que a veces, claro, tenemos bienestar en algunas de las áreas de la vida, pero en otras estamos súper cojos. Entonces, cuando aprendemos a mirar nuestra vida de forma global, realmente comenzamos a tomar decisiones que nos permiten realmente tener un equilibrio, ¿cierto? Tener una armonía, que digamos que es lo que creo que a la mayoría nos pasa, que estamos súper bien en alguna área, pero de repente hay otra que, chuta, estamos siempre cojeando, rebotando en lo mismo, y es precisamente eh, lo que llamamos es a poder lograr ese equilibrio que te permita en el fondo no por de repente enfocarte en una de esas, porque de repente a veces también uno está cojo en un área, entonces le pone todo el foco a esa área y empieza a descuidarse en otra, ¿no? Entonces, eh, esa capacidad de toma de conciencia, de poder observar, de tener una mirada más amplia, es súper importante. Y aquí me quiero detener también en lo que es el rol del yo observador, ¿no? Que es súper importante en esta, o sea, es importante siempre, pero en esta primera etapa donde te das cuenta que quieres transformar algo en tu vida, el observar tu situación actual, el observar eh, cuáles son tus pensamientos, el observar tus creencias, ¿cierto? El entender también cómo funciona nuestra mente. La Pajo hablaba hace un ratito de los momentos en que estamos cansados, ¿cierto? Yo creo que esos momentos que estamos cansados son súper buenos para poder identificar cómo funciona nuestra mente subconsciente, porque generalmente si es que hay algo que se repite, que se da vuelta constantemente, cuando estamos cansados eso se potencia aún más. Por lo tanto, el tener esa capacidad de observarnos, de darnos cuenta, el poder observar, como decía la Majo, nuestros sentimientos también, o sea, observar los pensamientos, pero generalmente lo que primero se manifiesta, como dice la Majo, un sentimiento, o sea, me siento de tal forma, o sea, estoy enojado, tengo miedo, tengo, etcétera, tengo vergüenza, observar qué hay detrás de eso, qué es lo que me provoca esas sensaciones y que son las que finalmente me activan todos estos pensamientos y que finalmente me permite identificar, al final de todo, cuál es ese programa que tengo instaurado en mi ser. Porque finalmente eso es lo que hace que repitamos situaciones todo el tiempo. Son programas que eh, hemos ido adquiriendo, ¿cierto? Y que ya funcionan súper automáticos. Reacciono siempre de la misma forma ante un mismo estímulo. Entonces, lo primero que tienes que dar cuenta es, o sea, es darte cuenta, el primer paso es darte cuenta de que reaccionas siempre igual frente a un mismo estímulo, sea para bien, sea para mal. Y cuando ya te das cuenta de eso, la próxima vez, o sea, cada vez va a ser más rápida tu da de cuenta hasta que finalmente dices, no, a esto le pongo un corte y voy a empezar, y voy a empezar a reaccionar de forma diferente. Voy a ver qué pasa, qué es lo que estimula esa reacción. Tal vez tengo que mover algo ahí, tal vez eso que no me hace bien y que me hace constantemente reaccionar de la misma forma, eso es lo que tengo que cambiar, ¿no? Eso es lo que tengo que ir transformando en la vida.
Sí, el punto también ahí es que cuando comenzamos con ese diálogo interno que va cultivando nuestra expansión de conciencia, eh, que es esa expansión de conocimiento, o de conciencia, perdón, es ese conocimiento, esa voz interna también que se activa en nosotros, en que te permite creer en que eres capaz de transformar, o que tienes los dones, o que tienes la capacidad, o que tienes la potencia, como tú lo quieras llamar, para transformar tu realidad, ¿ya? Y ese creer está derechamente relacionado con tu diálogo interno, con conectar tu diálogo interno y tu sentir, porque ese sentir es el que te va a dar la llama, el fuego, a todo eso mental, a todo ese aire que hay en ti para cultivar y sostener y poder darle forma, poder darle, digo forma cuando ya tú dices quiero cumplir un sueño, un objetivo, ¿no? Y le vas dando esa forma y lo vas queriendo manifestar, materializar en la tierra. Entonces vas conectando directamente con el creer, creer para crear, ¿ya? Porque ese diálogo interno, esa expansión de conciencia te va dando esa herramienta que es sutil, que muchas veces a lo mejor no es medible, no la logras yendo al gimnasio, sino que es una voz también que empieza a desarrollarse en ti y que empieza a tomar forma porque le hace a tu ser interno, a tu voz interna, a tu alma, le hace todo el sentido. Ya por eso, naturalmente, la mayoría de las personas, porque por supuesto que pueden haber seres que por su propia experiencia les cuesta un poco entrar en la confianza de la existencia, de la vida, pero la mayoría de las personas conectamos con esa llama, ¿cierto? Con todo ese proceso de creer para crear. ¿Por qué? Porque es innato en nosotros. O sea, viene con tu programa. Lo que pasa es que lo hemos insertado otros programas que no nos permiten conectar con esos programas de poder que sí son parte de nosotros los humanos, de venir a vivir esta experiencia. Entonces, cuando hablamos de estos temas, la mayoría de las personas enciende, ¿no? Escucha, quiere saber. Distinto es después que no se atrevan a realizar el cambio, porque eso también es una realidad. Cuando ya estamos con el conocimiento encima, ¿cierto? Ya se encendió nuestro corazón, nuestro pensamiento, estamos ahí full. Obviamente que vienen todos los programas a querer nuevamente encapsularnos y no permitir que atravesemos, que hagamos nuestro camino o que atravesemos nuestro propio desierto para llegar a donde queremos. Pero sí podemos todos reconocer que hay una llama interna que conecta con la certeza de que eso es posible. Entonces, ¿a qué voy con este punto? Que cuando empezamos a cultivar ese diálogo interno y empezamos a expandir esa conciencia para empoderarnos, para conocernos y para transformarnos, viene directamente relacionado con creer para crear. Porque si no es para crear algo en bienestar y expansivo para ti, ¿para qué otra cosa va a ser? Entonces aquí voy con este comentario, es si tú lo que haces en tu vida diario, piensas, sientes, actúas, etcétera, no es para generar un mayor bienestar en tu vida, entonces ¿para qué? Y ahí es donde viene la transformación y viene esa voz potente de necesito transformar para no seguir repitiendo patrones, no seguir eh, conectando siempre con el mismo sentir que no me expande. Entonces, la pregunta es, ¿qué tengo que hacer? O muchas otras preguntas que te puedes hacer, como siempre digo, preguntas inteligentes que te permitan nutrirte a ti mismo, a ti misma de la importancia del cambio y de las herramientas y los conocimientos que son necesarios ir cultivando para poder sostener, ¿cierto? Esta llama del cambio y de la transformación y de esta conciencia nueva que estamos ampliando para poder, eh, como decíamos, conectar con toda esa fuerza interna. Sí, ahí acabas de mencionar algo que es clave, el poder sostener este proceso y realmente tener esa conciencia desde un comienzo de que vas a tener que eh, tener esa valentía de querer sostenerlo, Sí, porque eso es, estamos acostumbrados como hace la diferencia. a derribarnos fácilmente, nos pasan cosas en el trayecto y nos botamos rápidamente y volvemos al estado anterior y que es el estado conocido, o sea, tu ser está tan a veces acostumbrado a estar así, aun cuando no te hace bien, pero como es conocido, como no te implica un esfuerzo, o sea,
no te implica un esfuerzo estar de repente mal, sino que estás acostumbrado a de repente estar así, o estar en estado contractivo, que de repente, claro, como ves que el tener una nueva condición, el transformar algo en tu vida implica hacer algo, implica tomar acción, entonces ahí tú rápidamente el sistema a veces te lleva de nuevo a la versión pasada. Pero por eso nosotros fortalecemos el rol del observador, que te permita darte cuenta que esas cosas te pasan, que te permita que te empiezas a dar cuenta cada vez que te inventas una excusa, cada vez que dices que no tienes tiempo, cada vez que te dices que no eres capaz de hacerlo, cada vez que le pones un pero a las cosas, empiezas a observarte en las palabras que dices, cómo te comportas contigo mismo, cómo te tratas, cómo tratas a los demás, empiezas a realmente a tomar conciencia de las palabras que salen de ti. Y a mí todavía de repente me pasa que, claro, de repente hay conductas que están tan ancladas que a veces repites o repites palabras, pero tú rápidamente te das cuenta, porque empiezas a estar como ultra consciente de ti mismo, ¿no? Y eso Mm. lo empiezas a cambiar. Entonces, por eso decimos que es como, cada vez vas avanzando poco, vas avanzando, y finalmente vas a empezar a habitar nuevos estados. Pero requieres, claro, requieres perseverancia, requieres tener paciencia, requieres que realmente puedas amar el proceso porque tienes, por un lado, tienes mayor claridad de los espacios que quieres habitar, de las cosas que te hacen bien, y por otro lado tienes, como dice la Jo, el creer para crear, tienes realmente, puedes llamarlo como quiera, es fe, es confianza de que sí puedes, de que, de que sí puedes habitar nuevos estados, de que sí puedes conectar realmente con estados expansivos. Y es fundamental creer que es posible. Es como mantener, como dices tú, esa llama, incluso cuando esa llama baje, pero se mantiene encendida, ¿cierto? Y ya cada vez vas teniendo más herramientas para hacerla crecer rápidamente y mantenerla viva. Entonces, pero eso requiere de ese compromiso, del querer saber más, del querer incluso eh, buscar ayuda, el querer incluso empezar a relacionarte con personas, con situaciones que te lleven a estados expansivos, que te lleven a conectar con el estar bien, con sentirte bien. Sí, es fundamental y quiero reiterar ahí el punto en que lo hablo por experiencia, en que sí hay puntos en que uno siente que está todo cuesta arriba, que puede estar pesado, que incluso el ego o, bueno, distintas teorías te pueden decir que de distintas partes de tu ser te sale esa voz que te va a decir, no, no es posible, esto ya no se puede, yo no puedo. En fin, mil argumentos. Te puedo decir que los dejes pasar. Déjalos pasar, porque tu voz interna, esa que tú ya reconoces, es la que te va a decir realmente la verdad y a la que tú también tienes que acudir para que te muestre el camino, ¿cierto? Te recuerde las herramientas, etcétera. Entonces, es importante comprender que existe, entre comillas, la tentación de quedarte ahí, de no avanzar, de no lograr esas metas u objetivos. Existe siempre la tentación de volver a los programas antiguos, de conectar con tu debilidad más que con tu fortaleza. Pero a la vez existe esa voz interna, como te decía, esa conciencia que te va a decir, no, calma, espera, deja que pase, para que puedas tomar tu fuerza y tus herramientas y seguir adelante con tu propósito o con tu objetivo. Eso va a ocurrir al principio, en la mitad, al final, siempre va a estar una tentación, hasta que ya logres trascender muchas etapas, por así decirlo, o niveles de conciencia y ya puedas sostenerlo con más facilidad, pero siempre van a estar y no hay que ocultarlo, es la realidad y lo importante es que cuando uno ya lo sabe, no te sientes tan perdido ni tan desorientado, sino que solamente es parte del proceso. Y la respuesta es esa, la que ya te decía, es tus viejos programas queriendo restablecerse, es tu ser que de alguna u otra manera, por supuesto que ante el desafío se lo piensa un poco, pero cuando la esencia sale, cuando esa voz interna toma fuerza y se potencia, vas a tener la fuerza necesaria para sostener tu proceso, para nutrirte
para seguir avanzando y para creer y para crear. Sí, está, como bien decías tú, permitirse esos momentos, permitirse obviamente que hay días que uno está ahí, pero con toda la contracción del pasado que realmente quiere volver ahí a tomar el control. Em, pero bueno, eso como decías tú, lo tienes que dejar pasar, pero eso está, en el fondo, lo puedes dejar pasar en la medida que has ido fortaleciendo lo otro, ¿no? Has ido haciendo ese trabajo interno, has ido teniendo estas herramientas, como hablábamos, de herramientas de conectar con la respiración, en la herramienta de escribir, porque incluso cuando tú en estos estados de creación, ¿no? Escribes, eso te permite, en los momentos en que estás confundido, poder leer eso, poder retomar, poder activar. En el fondo son herramientas activadoras de los estados que sí quieres habitar, de los espacios que sí quieres, con los cuales sí quieres conectar. Por lo tanto, es eso, es nutrirse de herramientas que te permitan avanzar constantemente. Avanzar días que avances más, días que avances menos, pero siempre vas a estar avanzando hacia esos estados que te conectan con tu propio bienestar y colocándote siempre como primera prioridad. Yo creo que eso es algo que uno tiene que fortalecer, el realmente decir, bueno, esto realmente yo soy la prioridad en mi vida, yo necesito estar bien para que realmente todo mi entorno empiece a cambiar. Es como cuando hablamos del si tú cambias, todo cambia, ¿cierto? Esa es la Sí, clave, entender que para que algo se altere en el exterior requiero yo modificar mi mundo interno. Cuando eso comienza a suceder, las cosas empiezan a cambiar. Incluso a veces son cambios sutiles que no nos damos cuenta. Entonces, incluso cuando uno está como en ese rol de observador, me empiezo a dar cuenta de las pequeñas cosas que empiezan a cambiar en la vida. Y empiezo también a celebrar esos pequeños momentos en donde hay cosas positivas que me empiezan a pasar que antes no me estaban pasando. mm, Incluso, incluso positivo puede ser que ahora sí me estoy dando cuenta. O sea, a veces estamos acostumbrados a celebrar grandes acontecimientos, pero celebrar el poder darnos cuenta de cosas que antes no nos dábamos cuenta, el poder celebrar que ahora tengo un comportamiento distinto con las personas, por ejemplo, celebrar que ya no juzgas a las demás personas como las juzgabas antes, son también con motivos para celebrar y abrazarse y decir, bueno, vamos por un camino diferente. Ya no sí. estoy siendo el mismo que era antes. Es, Sí, y eso también nos hace entender y comprender que muchas veces eh, creemos que las personas que están a nuestro alrededor tienen una mayor influencia sobre nosotros. ¿Ya? Es cierto, hay una influencia, pero por eso también tenemos que saber elegir, ¿ya? Elegirnos a nosotros siempre. Y obviamente que hay vínculos, ciertas relaciones que no son de momento, de una u otra manera tenemos que saber sostener, ¿no? Pero créanme que finalmente la mayor fuerza y el mayor desafío está está en nosotros, dentro de nosotros, con nosotros. Entonces, una vez que cultivamos eso y comprendemos y aceptamos que el desafío está dentro de nosotros, no como para quitar responsabilidad a las otras personas. No ese es el punto. El punto es que mientras yo mejor tenga, o sea, mientras mejor diálogo interno tenga, más empoderada estoy y eso permite que pueda tener la fuerza para poder de una u otra manera ir guiando mi mundo externo, vale decir, mis relaciones, mis vínculos. Entonces, siempre la respuesta a todo va a estar en la relación que tengas contigo. Y de ahí en adelante va a venir esa coherencia para poder cultivar los vínculos que están a tu alrededor. Y permitirte que el universo te sorprenda también. Cuando ya tu diálogo es interno y probablemente tienes vínculos cercanos que son difíciles de alguna manera de cambiar o transformar para un mayor bienestar, permítete no ser tú quien tenga que decidir. Cuando ya tienes esa claridad interna y esa fuerza interna y ese diálogo interno potente, tu camino claro, la conciencia de bienestar, cuando tú ya sabes que estás en tu lugar, permite que el universo también de alguna u otra manera eh, te ayude o te colabore para que todo tu entorno sea de la manera
y más coherente para ti también, en un mayor bienestar. Y no seas tú quien tenga que tomar ese peso o ese control. Sí, sí estamos acostumbrados a querer controlar, ¿no? Controlar todo, controlar experiencias, controlar personas. Y, y claro, ¿en qué punto nos enfocamos en nosotros mismos como el eje de todo lo que sucede, ¿no? Entonces eso yo creo que la principal invitación es eso, a colocarnos en, en el centro, ¿no? Y no ver eso como un acto de egoísmo, porque no se trata de eso, se trata precisamente del entender que tú eres el motor de todo tu circuito de bienestar. Sí, Si tú conectas con eso, si tú empiezas a conectar con esos estados, el entorno se va a empezar a modificar también. Y ahí también suceden temas que a veces nos llevan a viajar al pasado, como decimos nosotros, o a situaciones más contractivas, que es precisamente que estamos tan aferrados a veces incluso a la dinámica que tenemos con otra persona, aferrados a relaciones, aferrados a familia, etcétera, que nos da miedo o nos genera culpa el que esta transformación nos vaya a alejar de ciertas personas o de ciertos vínculos que están tan aferrados a nuestro ser, ¿no? Entonces, claro, uno por eso es tan importante que uno esté asuma esta conciencia, asuma este rol de observador para entender que si hay algo que se tiene que mover, pero es en definitiva, para estar bien o estar mejor, el soltar, el soltar esa situación y decir, bueno, si algo se tiene que mover, ahí se tendrá que mover y, y finalmente eso te va a permitir eh, avanzar en definitiva hacia tu mayor bienestar. sí. Claro, tocamos el tema de los vínculos porque siempre son muy presentes, ¿no? Están ahí, de alguna manera, obviamente influyendo en nuestra realidad. Pero el punto es ese, encontrarte con tu voz interna, con tu claridad interna, para que desde ahí se empiece a generar toda esa frecuencia de mayor bienestar y dejarse sorprender, no tratar de controlar cómo va a tener que ser o no ese vínculo, sino que más bien que seguir cultivando tu bienestar, eligiendo desde tú. Y con eso ya va a estar marcando un precedente, una señal, una voz fuerte y potente, así con eco a todo el universo para que se empiece a ordenar todo eso. Así que ese es el mensaje a amar este camino, amarse mucho uno mismo, así realmente conectar con lo que es la energía, la frecuencia del amor en todo momento, los momentos que estamos expandiendo al máximo nuestro bienestar, cuando estamos más contraídos, etcétera, saber que siempre, en el fondo, siempre, cuando me sucede eso, me recuerdo a mí mismo que siempre hay paz en mi corazón, siempre hay algo que me pueden volver a llevar a mi centro, siempre hay algo que me vuelve a conectar con esa llama interior que tenemos y ahí cada uno puede tener sus propias herramientas, su propio mecanismo. Pero lo importante es eso, entender que somos nosotros responsables por nuestra propia vida, asumir esa responsabilidad y eso, y buscar todos los caminos necesarios para que se abran nuevas experiencias eh, de bienestar en nuestras vidas, para expandir esa onda expansiva de bienestar que nosotros siempre mencionamos ahí. Y aparte que realmente el que nosotros estemos bien permite que tanta gente esté bien también, o sea, realmente si tú estás bien, vas a expandir toda esa frecuencia también en tu entorno y tu entorno al estar bien va a expandir también en su entorno y así cada vez mayor cantidad de personas van a estar conectando. Así que si tú realmente quieres cambiar algo en el mundo, empieza por ti y vas a ver cómo se empieza a mover todo ahí. Perfecto, ha sido un gran momento, les dejamos un abrazo y que estén muy bien. Eso nos estamos viendo. Chau, chau.